encarga de los cuentos. Y ahora que nos estamos hablando del storytelling, es imposible construir storytelling si solo ustedes tienen encuestas. Si no hacen un trabajo cualitativo, no van a poder construir e identificar las historias que son relevantes para contar de sus candidatos, para contar de sus partidos, para contar del momento histórico o político que se vive. Los hechos materiales son lo que se puede medir con las encuestas, mientras que las opiniones son subjetivas. Voy a hacer un recorrido con el 2000. Érase una vez un candidato que echó al PRI de los Pinos, Vicente Fox. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el cuarto de guerra y muy adentro de esta campaña, y es muy interesante compartirles lo que pasó. Lo primero es la madre de todas las batallas. Lo que es importantísimo en una elección es cuáles son las dos grandes fuerzas que se enfrentan. ¿Qué se enfrentaba en el 2000? En el 2000 se enfrentaba el deseo de cambio, la gran cantidad o la población quería un cambio, pero contra lo que se topaba era contra la imposibilidad de lograrlo. Es decir, sí queremos que no esté el PRI, pero no hay cómo ganarle estos vatos, ¿no? Entonces, entendido que eso era el tema, que el nivel de la batalla Fox tenía que dar no era solo de proponer el cambio, sino crear la posibilidad de vencer al PRI, vinieron muchas cosas a continuación. La primera batalla ganada fue apropiarse de la bandera del cambio. ¿Por qué fue Fox y no Cárdenas? Estaba libre, era un espacio a conquistar. Es una primera batalla que se ganó, apoderarse de la bandera del cambio. Algo muy importante, Roberto Madrazo le decía a la Bastida el candidato oficial, sistemáticamente el candidato oficial. Fox se siguió diciéndole el candidato oficial. Pero ¿qué pasa cuando algo es oficial? Entonces, bueno, el refresco oficial, el patrocinador oficial, lo revistes con una fuerza, ¿no? Entonces, había que cambiar el candidato oficial por otra cosa. Y entonces fue el candidato de más de lo mismo. Algo muy importante era reducir el tamaño del rival. Fox empezó diciendo, vamos a vencer al sistema. No, el sistema es muy grande, el sistema es imbatible, el sistema es ubicuo, el sistema está en todos lados. Algo importante era achicar el tamaño del rival. Entonces fue muy importante, en lugar de decir voy a vencer al sistema nadie le gana, había que vencer al PRI, no al sistema. Entonces todo ya empezó a construirse a partir de que había que vencer al PRI, sacar al PRI de los Pinos, etc. Nos preguntó Fox, ya sé cómo quieren un candidato, ya sé cómo es un presidente priista, ¿cómo quieren los mexicanos que sea un nuevo presidente si se da esta alternancia? Las cuatro atributos presidenciales fundamentales, que esto también es muy importante cuando ustedes hagan trabajo cualitativo, para identificar los atributos que se desean en sus candidatos. En este caso era ser honesto en dos dimensiones, hablar con la verdad y no clavarse los cambios, ¿no? Es decir, en eso era la honestidad. Cercano y sensible a las necesidades de la gente común, trabajador y comportarse a la altura de un presidente. Entonces, ¿en cuál de esas no calificaba muy bien? En comportarse a la altura de un presidente. De lo que sí hablaba. Okay. Entonces, le presentamos esto a Fox y le presentamos un cuadro sinóptico de lo que no debía ser. Y uno de los logros históricos de Lexia en este caso fue lograr que Fox le dejara de decir chingaderas. Es decir, ya no usó groserías. Durante toda la campaña fue un gran logro, ¿no? Que dejara de usar groserías. Porque, por ejemplo, alguna vez, ¿se acuerdan de la señal? Entonces preguntó a sus asesores, oigan, ¿y cómo le respondo a la Bastida? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Se le dieron ahí cuadros sinópticos, ideas tal, y lo que llegó fue, ¿recuerdan lo que dijo la Bastida? Y nada más bajó el dedito, ¿no? Ese era Fox. Algo muy importante es que en los sectores populares el PAN, por su casi vocación y esencia de exclusión, que es una de las grandes debilidades del PAN, tenía muy poca presencia en sectores populares. Lo importante
interesante no era ganar en los sectores populares, porque era casi imposible, sino era simplemente disminuir la ventaja. Cuando ya todo pintaba para que la ola, esto es muy importante, la ola del cambio era tan grande que ya venía casi inevitable, y entonces sacaron a los malos, y ahora sí vamos a convertir un Fox no o un Fox sí, y ese es el momento donde se busca una campaña negativa, convertir la elección en un plebiscito. Algo muy importante, sí, acuérdense que lo que nos dijo la investigación cualitativa es que sí se quería sacar al PRI, pero no se veía la posibilidad. Una de las cuestiones que también se reproducía era empezar a hablar de fraude electoral. Entonces son esas profecías autocumplidas donde debía dejar de hablar de fraude electoral. Entonces ese fue otro logro de la investigación cualitativa, demostrarle por qué debía dejar de hablar de fraude electoral, cosa que no ha hecho, por ejemplo, López Obrador, que al manejar sistemáticamente el tema del fraude, está alimentando lo que pasa después. Algo fundamental fue posicionar el tema del empate técnico, es decir, esta elección está en juego. Tu voto cuenta, no está decidido, es relevante. ¿Por qué? Calificaba en votación que iba ganando Fox, pero en quién crees que va a ganar, salía muy alto el PRI. Entonces era muy importante crear la idea de que esto estaba empatado y que se decidía el día de la elección. Los indecisos en general en nuestro país, y pasa en otros lugares, suelen votar cambio, suelen usar el voto para sacar a los que están en el poder. Entonces era muy importante posicionarse bien con el tema de los indecisos y que fuera la alternativa de cambio. Algo fundamental, y esto es el tema del lenguaje, y para eso lo cualitativo es esencial, era usar palabras que usaran un corte en el tiempo. Es decir, la larguísima transición a la democracia que vivimos en México requería ya, ¿no? Ya. En el momento en que se marca el ya, se mete al electorado en un tiempo y en un contexto temporal donde la decisión de esa elección es muy relevante. Y cosas que van pasando con la campaña, ¿no? Esa ultra patética exhibición de Fox del hoy, ¿se acuerdan? ¿No? Realmente Fox no lo convirtió tanto, es el hoy, no, y todo el mundo diciendo ya bájenlo, por favor sáquenlo de ahí, qué pena con el compadre, etc. Todo ese evento que fue muy negativo y que estuvo totalmente descontrolado, tanto con un muy buen spin de la campaña, como la gente que empezó a gritar hoy, fue muy relevante. Y acuérdense que la clave estratégica, el momento estratégico era crear la posibilidad de ganarle. Entonces, para crear la posibilidad de ganarle al PRI era el ya, y era hoy. Entonces, así fue Fox. Investigación cualitativa no solo para ver si se pone un moño de este lado, un moño de este, si va en caballo o con botas, sino para entender el contexto de la elección. Y para eso es muy importante la investigación cualitativa, que abre y permite que la gente libremente discuta los temas que siente, que quiere, que le interesen. 12 años después, como decía el querido amigo Ricardo Gamundi, dice, bueno, pues sí, pero ya Fox ya es nuestro, ¿no? Ya se pasó al PRI en 2012. Les voy a contar la siguiente historia. Érase una vez un candidato que regresó al PRI de Los Pinos, regresó al PRI a Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Entonces, esta campaña ya nosotros lo que hicimos fue un estudio sindicado para entender qué pasaba con la población en general. No estuvimos participando en ninguna de las campañas, entonces nos permitió tener una óptica crítica interesante para entender el proceso en general. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse en una campaña, ¿esta era de continuidad o cambio? ¿Alguien cree que alguien quería la continuidad de Felipe Calderón? No. Yo sé que en un corazoncito panista que hay por ahí, creen que sí, ¿no? Definitivamente no, ¿no? Algo fundamental también para entender las campañas presidenciales en México y en
la agenda. López Obrador se posicionó con muchísima anticipación en el ciclo 2000 a 2006 y la tenía suya total, la perdió, pero era el que estaba marcando. Peña de la misma manera se posicionó. Entonces el tema de estar claramente en el liderazgo de la carrera, en otros lados es negativo porque te ponen el reflector y te golpetean. En estas campañas ya es muy difícil que te bajen, o al menos se va a definir si eres tú u otro. Algo fundamental para entender el regreso del PRI a Los Pinos es que en tierra de ciegos el tuerto es rey. ¿Qué pasó en estos 12 años? El derrumbe de las alternativas. O sea, las fuerzas políticas que impulsaron la democratización del país, el PAN y el PRD, cada una a su manera y cada uno por distintas cosas, implosionaron. Se fueron para abajo terriblemente. La frivolidad de Fox, los daños del señor de la destrucción Calderón, hicieron mucho daño al país y no quedaron ganas de hacer. El PRD, que tenía, después de una gestión muy valorada positivamente, después del gran favor que le hizo Fox haciendo crecer a AMLO con el tema del desafuero, ya listo para llegar y ser el que iba a gobernar, lo tira. Bloqueo de reforma, que vamos a ver más adelante, lo anula. Entonces, la inclusión de estas alternativas, de los malos gobiernos locales del PRD en los estados, que perdían casi todas, a excepción de la Ciudad de México, que es un gobierno muy exitoso, y que lo vimos en la ponencia anterior, malas gestiones del PRD, malas gestiones del PAN, en tierra de ciegos el tuerto es rey. No andaba muerto, andaba en los estados, ¿no? Ahí estuvo, ¿no? Algo muy importante y también profundamente mexicano en el Código Revolucionario: la tierra es de quien la trabaja. Y no hay constancia más clara, y ustedes que están en la política, de cómo el PRI trabaja sistemáticamente, con mucho mayor vocación, recursos, disciplina, entrega, cercanía, el territorio. El PAN se confió mucho en esas campañas vistosas, originales, aéreas, y el PRD no tiene una presencia nacional. Entonces, no andaba muerto, andaba en los estados. La fortaleza territorial del PRI lo ponía en una posición absolutamente favorable hacia adelante. Esto lo han hecho extraordinariamente los demócratas en Estados Unidos. Ya lo vimos ayer, cómo fueron trabajando la tierra, la organización de votos, las bases, etc. Esto es muy interesante porque acaba con el rollo fácil de contratar al consultor brillante, ocurrente, que genera un spot maravilloso y con eso creen que se va a ganar la elección. No, hay que chambearle. Y hay que chambearle abajo y hay que chambearle en el territorio. No me ayudes, compadre. La agenda de Calderón debilitó a su candidato. Es decir, meter al país en la guerra contra las drogas, llevar los 6 años sobre el tema y pedirle, exigirle o ponerla a que ella le dé esa continuidad, anulaba a Josefina totalmente. Es un tema perdedor, es un tema que no quería nadie en la continuidad, y sin embargo lo siguió manejando Josefina y pues no lo fue. Algo muy importante, luego, el tema del saque, el tema de cómo empieza una campaña, ¿no? Sobre todo ustedes que están metidos en campañas más locales, etc. El primer paso es fundamental. En una campaña presidencial puedes hacer algo distinto, pero en general siempre hay que empezar con el pie derecho. Vamos a ver ahorita cómo empezó cada uno de ellos, para ver cómo Peña empieza con el pie derecho en una campaña destacada por profesionalismo, inteligencia, disciplina, cobertura amplia, o sea, una campaña extraordinariamente buena ante un entorno crítico de un partido que regresaba tras haber sido dominante durante 70 años. Vamos a ver cómo lo hizo López Obrador, que lo hizo bien, y vamos a ver cómo Josefina pues, se andaba yendo al otro lado, ¿no? Entonces vamos a pasar primero al de Josefina, por favor. Así es su primer spot. Quiero que la policía cumpla con su deber, proteger a nuestras familias.
Quiero una policía que te dé confianza con ingresos dignos y orgullosos de su trabajo. Quiero que la policía te inspire seguridad, no temor. Quiero que nuestros niños puedan jugar en las calles, que duermas tranquilo. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. No se quería cambio, no se quería la agenda de seguridad. ¿Y cómo empieza? Oscuro, solo. ¿Por qué no un chingado balazo para arrancar el spot? ¿No? Que agarre onda, ¿no? Luego vamos a confiar en uno sin rostro, ¿no? No le ves nunca la cara, ¿no? Sola, aislada, oscuro, diferente. En onda de Lars von Trier le pudo haber parecido a toda madre, pero es una cineasta que retrata la depresión de la sociedad contemporánea, no una campaña política. Entonces, terrible el saque de Josefina, ¿no? Con todo y que hay una gran coalición que apoya las ideas del PAN, cualesquiera que estas sean, porque se han desdibujado mucho, pero bueno, ese perfil. Esto explica cómo, en lugar de ni siquiera se quedó donde estaba, fue cayendo. Vamos a ver la de López Obrador, por favor. Es el saque de López Obrador. Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia y la paz. Es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón, para lograr el renacimiento de México. Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno. El cambio verdadero está en tus manos. Su nueva campaña para Papa, dice aquí. Es un muy buen spot y es un muy buen inicio, porque empieza con lo que lo hace inelegible, lo que vamos a ver después, ¿no? Pero sí ataca el problema, sí está en estrategia, sí saben que el bloqueo de reforma y lo que se ha hecho de protestar, de dinamitar, etc., lo tiene, lo debilita. Sereno, líder, paz, acuerdo, concordia, unidad. Arranca bien su campaña y posiciona el tema de que es una campaña de cambio y posiciona esta idea del cambio verdadero, que como ustedes recordarán, a fin de cuentas es la que se logra enfrentar con Peña Nieto. Entonces, López Obrador, con ese hándicap, que es empezar tu campaña cuando usted disculpe el desmadrito, ¿no? ¿No? Pero había que hacerlo, lo hizo, saca y avanza. No fue para tanto, no aguantan nada, ¿verdad? Está bueno. Y vamos a ver la de Peña, por favor. Es un puerto, es una canción. Veracruz es uno de los estados más alegres de todo el país. Por eso, es aún más doloroso que la violencia haya llegado hasta aquí. Como presidente de México, me comprometo a ajustar y corregir la estrategia nacional contra el crimen, para recuperar la tranquilidad de los veracruzanos y de todos los mexicanos. La alegría de este estado es también la alegría de todo México y la voy a defender. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. Pues más allá de las simpatías. Dicen que ya tienen recursos, que por eso pudieron venir aquí. Dice cortesía Monix, pero bueno. Más allá de a quién le va uno en el partido, es impecable. O sea, es un spot perfecto. Cambia el tono, alegría, símbolos, Veracruz, la gente, cercanía, apapacho, cultura. No se sale de agenda, dice, esta desmadre que hicieron con la seguridad, la voy a ajustar, voy a proteger. O sea, está perfectamente calibrado en lo que la sociedad mexicana
quiere, siente, desea, tal, ¿no? Entonces, ayer hablaban mucho sobre la autenticidad de Obama como el principal tema. Y se cuestiona mucho, y es uno de los temas de la autenticidad de Peña Nieto. Sin embargo, y es una lectura de segundo orden, es profundamente auténtico en el personaje. O sea, el personaje lo hace espectacularmente bien y consistentemente bien, ¿no? Entonces, este saque de campañas, donde Josefina perdida, sola, la oscuridad, voy a continuar la guerra contra el narco, o sea, el desastre, López Obrador con su hándicap de inicio y Peña Nieto con su campaña impecable siguiendo hacia adelante. Aunque sea mentira. No sé. Todavía no sabemos. Pues 100 días y no has acabado. Militares. Ustedes en 6 años. Pero vamos a hacer un focus group. Eso es lo que digamos. Y algo muy importante, y esto es también interesante, nosotros, y es muy importante que lo hagan, hay que estudiar a la base de tu partido, pero hay que estudiar a los independientes. ¿Cuál es el partido mayoritario en México? Los ninguno, ¿no? ¿Con quién te identificas? ¿Con el PRI, con el PAN, con el PRD? Con ninguno. El partido mayoritario en nuestro país es los ninguno. Entonces, para entender hacia dónde se pueden mover sus elecciones, además del trabajo de tierra, etc., hay que estudiar a los ninguno. Hay que estudiar a los que pueden mover su voto, etc., que en otros países es más pequeño. En México es muy grande, porque no hay esta afinidad con los partidos. Josefina. Josefina estaba en un callejón casi sin salida, pero tenía una carta que jugar. Era suya y la dejó ir. ¿Cuál era? El tibieza para destacar ser mujer. En las sesiones de grupo decían, ¿por quién vas a votar? ¿Por Peña, por López Obrador o por la mujer? O sea, el tema de ser mujer y la primera mujer, acuérdense que era una agenda de cambio totalmente. Entonces, la única forma de que Josefina pudiera vehiculizar el gran deseo y necesidad de cambio era el tema de ser mujer. Si hubiera construido su campaña en ese desfiladero que es complicado, pero era la única que tenía, no tenía otro camino, era el de ser mujer, pudo haber hecho muchas cosas. Sin embargo, su perfil de ser una persona que ha caminado en la política a partir de unir voces y unir y tejer consensos, en comunicación fue fatal, porque no se definió. Entonces fue muy tibia al ser mujer, y ahí ya la última carta y la única posibilidad no la jugó. El que se enoja pierde. López Obrador se Mira la reforma el y su slide. inelegibilidad. O sea, no estamos tan bananeros en México como para que alguien tome el equivalente a Times Square en Nueva York, a la principal avenida de cualquiera de sus países, se instale ahí, bloquee y genere un movimiento. Ese rasgo de contra la institución lo dejaba absolutamente marcado e imposibilitado de ganar. Se acercó, pero tenía un tope del cual no iba a poder pasar, y no va a poder pasar nunca, salvo que pasen cosas muy raras en nuestro país. La trama institucional no va a dejar que pase, es muy poco probable. Y más ahora donde ya está ocupando un espacio en el espectro político donde va a ocupar su espacio. Cuando le pregunta a López Dóriga cómo definen una palabra a López Obrador cuando estaba corriendo como presidente, ¿qué respondió? ¿Se acuerdan? Luchador social. Es lo que es lo que fue, es lo que ha sido y es lo que será, porque lo vamos a tener raro, ¿no? Es decir, así se quiere, es lo que él es, ¿no? Entonces, ese luchador social desde Morena va a estar ocupando un carril que el reto de la izquierda va a ser lograr que juegue con ellos. La izquierda, el reto de la izquierda institucional de Marcelo y de Mancera. Creí que iban a aplaudirlos.
tema del valor de la unidad. El tema de unidad en un país fragmentado, desunido, de desconfianza entre ellos, nosotros, una de las grandes virtudes políticas de Peña Nieto en la realidad y en el discurso, y en su primer acto de gobierno, que es un primer acto de gobierno fundacional, que es el Pacto por México, logra unir y sentar a la mesa lo que era increíble que pudiera hacer, que era al PAN y al PRD en ningún momento. Este trabajo sistemático, muy hábil políticamente y comunicado también sistemáticamente, ¿en qué pleito se ha metido Peña Nieto? Ni uno. Con su ex nomás, dicen aquí, ¿no? Okay. Algo muy importante para entender esta campaña es cuando todo iba bien sobre hojuelas, facilísimo, regalado, cantado, y viene el tema de la Ibero y cómo se trata de atajar priistamente del siglo XX el asunto y le sale fatal por las redes, ¿no? Entonces, lo que empieza a cuestionarse sobre la verdad y la mentira a partir del Yo Soy 132 original, porque ya lo tomaron The Usual Suspects, ¿no? Entonces empieza uno del SME diciendo, en lugar de, ¿no? El momento, lo real, lo espontáneo, ese momento de ruptura de la campaña, rompe el hechizo, lo que pasa, ¿y qué rompe? Rompe el cuestionamiento de si esto es verdad, es mentira, y de repente la gente empieza a ver, si no queremos la continuidad del PAN, si el PG es inelegible, pero se había posicionado como la única opción antisistema. Entonces el PG empieza a crecer, va a tener su límite y ahí se queda, pero empieza a crecer y baja, Josefina se desploma, ¿no? El verdadero voto útil que Fox pidió en el 2000 se estaba yendo claramente hacia el profesorado. Entonces, algo fundamental, y lo vemos de cara a las elecciones de 2013, y que todos ustedes están metidos en ellas, en una época de enconos, la unión y la paz conectan. Y no es, el tema de la unión y la paz no es patrimonio de ninguno de los partidos. Vamos a poner dos spots de dos campañas ganadoras, ¿cómo lo utilizan? Vamos con la de Peña, por favor. La dinámica de las campañas políticas es compleja y hasta agresiva. Sin embargo, sostengo mi compromiso. Yo no voy a entrar en una guerra sucia. Yo no voy a dividir a México. Pero tampoco voy a permitir que te engañen o te confundan. Por eso, para cada agresión que lancen nuestros adversarios, con datos a medias o manipulados, encontrarás información clara y transparente en nuestra página de internet. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Entonces, tranquilo, no voy a dividir a México, vamos con otra campaña que fue exitosa y es muy interesante porque vienen los tiempos donde las alianzas anti-PRI dieron muy buenos resultados en Puebla, en Sinaloa, en Oaxaca. Nosotros participamos en la campaña de Gabino Cue y lo primero era decirnos, hay que madrearse al PRI porque el PRI llevan 80 años y son una... No, en este momento el contexto no te da y no es bueno y pierdes si vas a... Entonces se creó fundamentalmente a través de la investigación cualitativa. Esto no se puede construir a partir de encuestas, no se pueden tejer los lazos del lenguaje, la construcción de las historias con las encuestas, sino entendiendo qué pasaba en Oaxaca en ese momento, absolutamente hartos de lo que pasó con la APO, cómo destruyeron el centro de Oaxaca, cómo estaban absolutamente molestos de conflictos a la vuelta de la esquina, cómo tenía que ser un tema de unidad lo que iba a mover Gabino. Entonces vamos a pasar el spot de cierre de la campaña ganadora de Gabino. El dominio es abrumador, Ricardo la tiene, Osorio la pasa, Gabino, tira gol, golazo, ya ganamos con Gabino. La fiesta empieza este 4 de julio. Vamos todos a ganar. Celebremos este 4 de julio. Unidos por la paz y el progreso. Vamos todos a votar por el que va a ganar. Gabino fue gobernador. PAN. Tiene menos gente aquí.
Bueno, ya viene entonces, aquí cerraría mi presentación, les agradezco mucho. Queda la pregunta que